Bienvenidos al podcast Cristianismo Historia. Te dejamos con la lectura del capítulo 11 del tomo 2 del comentario a los Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Deseamos que sea para tu gozo. Capítulo 11. He aquí, tú te llamas león, y descansas en la ley, y te jactas de Dios, y conoces su voluntad, y apruebas las cosas más excelentes, siendo instruido por la ley, y confías en que tú mismo eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los niños. Que tienes la forma del conocimiento y de la verdad en la ley. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo; tú, que predicas que el hombre no debe robar, robas; tú, que dices que el hombre no debe cometer adulterio, cometes adulterio; tú, que aborreces a los ídolos, cometes sacrilegio; tú, que te jactas de la ley. Con la violación de la ley deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por medio de ti, como está escrito. Porque la circuncisión ciertamente aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda la justicia de la ley, no se le contará su incircuncisión como circuncisión. Y la incircuncisión que es por naturaleza, si cumple la ley, no te juzgará a ti, que por la letra y la circuncisión transgredes la ley. Porque no es uno, el que lo es por fuera, ni tampoco la circuncisión que es por fuera en la carne, sino que es uno por dentro, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no en la letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 17 a 29. Estamos tratando, recuerdan, con el argumento que el apóstol está empleando para insistir a los judíos en la total inutilidad de confiar en su conocimiento de la ley, y en el mero hecho de que les haya sido dada. Ya ha tratado el tema en detalle, mostrando que no hay ninguna diferencia entre ellos y los gentiles, pero ahora está realmente presionando sus propios principios sobre ellos. Sabía que la tendencia de ellos era decir, pero después de todo, la ley nos fue dada, somos el pueblo de la ley, y por lo tanto es inconcebible que estemos bajo la ira de Dios y bajo la condenación. Por lo tanto, expone el caso como hemos visto. Primero les recuerda lo que reclaman para sí mismos y luego les hace esa devastadora serie de preguntas que simplemente van a la raíz y a lo vital del asunto, y exponen la terrible hipocresía de los judíos de esa época. Hablando en general, la hipocresía de todos los judíos que discutían su proposición de que todos estaban bajo la ira de Dios, y que nada más que la justicia de Dios en Jesucristo podría salvarlos. Con estas preguntas, simplemente los sondea hasta lo más profundo, y les muestra que no tienen ni una pata en la que apoyarse. Ni un solo argumento que ofrecer. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que esta es una de las más terribles exposiciones de la hipocresía que se encuentran en cualquier parte de las Escrituras. Hay mucho en las Escrituras sobre la hipocresía, y eso no es sorprendente, porque la hipocresía es uno de los pecados más sutiles y terribles que pueden afligirnos, y no podemos ser advertidos de ella con demasiada frecuencia. Hemos visto cómo nuestro Señor mismo advirtió a sus propios discípulos sobre ella: guardaos, dijo, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. De hecho, es alarmante notar la atención que se le da en las Escrituras, y darse cuenta de que esto es así, porque es una condición tan común. Y permítanme añadir esto, es algo a lo que todos somos propensos y que amenaza a todo cristiano, pero es una tentación para algunos más que para otros, y las personas que están más expuestas a este terrible pecado y peligro de la hipocresía, son los predicadores y maestros del Evangelio. Esto es algo que, de nuevo, tendemos a olvidar, pero es una cosa muy seria predicar el Evangelio. Hay algunas personas que dan la impresión de que es una de las cosas más sencillas del mundo, y que un hombre puede simplemente entrar en ella, y nombrarse a sí mismo sin ninguna consideración. Pero Santiago nos advierte muy seriamente sobre esto cuando dice: hermanos míos, no seáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos la mayor condenación. Santiago 3, 1. Es una cosa muy seria ser maestro o predicador del Evangelio, porque en el momento en que uno comienza en esta labor se convierte, de manera muy peculiar y excepcional, en víctima de este particular ataque del diablo, y eso por razones muy obvias, que debemos considerar ahora. Pablo lo retoma en el versículo 21 diciendo: tú, pues. Y el tú se refiere al mismo hombre al que se ha dirigido en el versículo 17. He aquí que tú te llamas judío. Tú que descansas en la ley, tú que te jactas de Dios, y que conoces la voluntad de Dios, y apruebas las cosas que son más excelentes. Vamos, entonces, dice,
enfrentémoslo, y entonces tenemos esta descripción de la hipocresía. Me parece que podemos dividir lo que dice el apóstol en 3 apartados principales. Primero, las características generales de la hip. La primera es esta. Un hipócrita es aquel que tiende a interesarse solo de manera general y teórica e intelectual por la verdad. Esa es su primera característica, y es la que explica todo lo demás. Esa era justamente la posición de estos judíos, estaban tremendamente interesados en la ley, pero todo el caso de Pablo contra ellos era que era solo de manera teórica, solo de manera intelectual y abstracta. Nada daba más placer al judío típico que tener una discusión sobre la ley. Habían sido enseñados en ella, entrenados en ella, y sabían partes de ella de memoria. Habían oído a los grandes doctores de la ley discutir sobre ella, y lo disfrutaban todo. ¿Qué podría ser más maravilloso? Del mismo modo, hoy en día hay personas a las que nada les resulta más agradable que una discusión sobre religión o teología. Siempre que sea puramente intelectual, esa es siempre la primera característica del hipócrita. Y aquí, como ven, viene el peligro para los predicadores y maestros. Obviamente, si un hombre va a predicar o a enseñar, debe usar su intelecto. Un predicador no se limita a ponerse de pie y leer versículos y hacer algunos comentarios de corrido. Eso no es predicar, sea lo que sea. Ni siquiera es una verdadera enseñanza. No. El negocio de un verdadero predicador y maestro es obtener un mensaje y presentarlo. Y debe usar su mente y su intelecto. Y ahí se desliza el peligro de que se interese solo en la forma de su sermón, o en la forma de su mensaje, o en el aspecto intelectual de la verdad misma, se interesa por las ideas, las posibles explicaciones, las posibles exposiciones. Y esto puede ser emocionante y muy fascinante. Pero uno puede estar manejando la verdad como si estuviera manejando a Shakespeare, o como si estuviera enseñando algún tema ordinario, secular, con una especie de distanciamiento intelectual. Y la gente dirá, ¡qué maravilla intelectual! Puede que haya. Pero el negocio de un predicador no es dar a la gente golosinas intelectuales, es presentarles la verdad espiritual de una manera espiritual. Lo tanto, ven el peligro de la hipocresía en ese punto, debido a esta tendencia a tomar un interés general, teórico y puramente objetivo en la verdad. La segunda característica general es una especie de complacencia que siempre es característica del hipócrita. Siempre está satisfecho consigo mismo. Siempre está contento consigo mismo y nunca es consciente de ninguna deficiencia. Nunca hay humildad en el hipócrita. Noten cómo Pablo lo pone de manifiesto en sus términos, he aquí que te llamas judío, y descansas en la ley. Eso es típico del hipócrita, siempre está descansando en algo. Se apoya en la ley de una manera equivocada, como hemos visto, y también se jacta de Dios. Está en términos maravillosos consigo mismo. Dice, soy un hombre piadoso, soy un adorador de Dios. No sé nada de esos paganos. ¿Recuerdan el cuadro de nuestro Señor en su relato del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar? El fariseo se adelantó y dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ni como este publicano. Lucas R8, 11, punto típico. En términos maravillosos con él mismo, es un hombre religioso, un hombre piadoso, un hombre bueno. Luego está el otro término que Pablo utiliza, este término confiado en el verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los niños. Es absolutamente completo. Nunca sabe lo que es el nerviosismo. Es la antítesis del apóstol Pablo que, cuando fue a predicar a Corinto, dice que lo hizo, en debilidad, con temor y mucho temblor. El hipócrita es un hombre que está lleno de confianza en sí mismo. Un hombre que sube al púlpito o a la plataforma, todo es perfecto. No sabe nada sobre el temor del Señor, no tiene dudas sobre su propia capacidad o sobre su propia honestidad. O cualquier otra cosa, está perfectamente bien consigo mismo. Nunca ha imaginado que haya algo malo en él. Eso es lo que Pablo dice de los judíos. Y esto es siempre cierto en el caso de los hipócritas, esta ausencia total de humildad, una complacencia, una confianza, una jactancia. Ahora, estas son cosas aterradoras para decir, ¿no es así? Pero noten que se enseñan en todas partes en la Escritura. Estas son las marcas del hipócrita. Y sin embargo, cuando uno mira la situación moderna, puede ver que algo muy sutil ha entrado.
Algunas personas tienen la idea de que siempre debemos dar la impresión de que porque somos cristianos somos muy felices. Y se revisten de una especie de confianza y jactancia, exponiéndose a la acusación de hipocresía. El hombre verdaderamente piadoso nunca es un exhibicionista. Sabe lo suficiente sobre la plaga de su propio corazón como para no ser nunca culpable de eso. Pero este otro hombre no sabe nada al respecto. Y esa es nuestra tercera característica general: el hipócrita es un hombre que, obviamente, por todas estas razones, nunca se examina a sí mismo, porque nunca ha visto la necesidad de examinarse. ¿Qué? Él descansa en la ley, hace su alarde de Dios. Está confiado, lo sabe todo, y puede enseñar a todo el mundo. Si todos fueran como él, todo sería mucho mejor en este mundo, y la Iglesia también sería mucho mejor. ¿Qué necesidad tiene de examinarse a sí mismo? No tiene conciencia de pecado, honestamente no puede decir que alguna vez se haya sentido pecador. Está haciendo cosas tan maravillosas, es un hombre tan bueno, y Dios está tan complacido con él. Esa era la condición de los judíos, esa es siempre la característica general del hipócrita. Pero veámoslo con más detalle y en acción. Aquí llegan las acusaciones concretas. Aquí está la primera acusación del apóstol contra el hipócrita en acción. Pablo dice que este hombre enseña y predica a otros, pero nunca a sí mismo. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Un predicador que no se predica a sí mismo antes de predicar a otro, se expone a la hipocresía. Está en una condición muy peligrosa. Si un hombre no se ha predicado a sí mismo o no se ha enseñado a sí mismo, toda su enseñanza a los demás es vana e inútil. Pero el hipócrita nunca hace eso. Nunca se enseña a sí mismo. Nunca aplica la verdad a sí mismo. Puede aplicarla a otros, pero nunca a sí mismo. Siempre está fuera de él. No necesita nada, está completo. Así que nunca se predica ni se enseña a sí mismo. La segunda acusación es aún más grave, por supuesto. En realidad, es culpable de hacer cosas que les dice a otras personas que no deben hacer. Tú, que predicas que el hombre no debe robar, ¿robas? Pablo lo pone en forma de pregunta para hacerlo aún más incriminatorio. Lo que realmente está diciendo es, ¿robas? Siempre es una buena manera de enfatizar una cosa así. En lugar de decirle a un hombre, sé que eres culpable de robo, le dices, mira aquí, tú que predicas que un hombre no debe robar, ¿robas? Y ahí entra la convicción. ¿Tú qué dices que el hombre no debe cometer adulterio, cometes adulterio? Y no olvidemos la exposición de nuestro Señor sobre el adulterio en el Sermón de la Montaña en Mateo 5, cómo interpreta lo que la ley entiende por adulterio: este hombre es culpable de eso. ¿Tú que aborreces a los ídolos, cometes sacrilegio? Este es un punto un poco más difícil y ha habido alguna disputa sobre lo que significa, pero me parece que casi inevitablemente debe significar esto: tú que aborreces a los ídolos. Y los judíos lo hicieron, habían caído en la idolatría antes de ser llevados cautivos a Babilonia, pero nunca volvieron a ella después de regresar de Babilonia. Aprendieron la lección allí y desde entonces aborrecieron los ídolos. Y por eso siempre estaban predicando contra la idolatría. Y sin embargo, dice Pablo, ustedes son tan avaros que literalmente entran en esos templos de ídolos y cometen robos y hurtos. Y por lo tanto están cometiendo sacrilegio, se están contaminando al entrar en esos templos. Denunciáis a la gente que va allí, pero estáis dispuestos a ir allí para vuestro propio propósito, y sois culpables de sacrilegio tanto si adoráis como si no. Ahora bien, lo importante para nosotros es el principio de que estos hombres, en la práctica, son culpables de hacer las mismas cosas por las que denuncian a otros. Esa es siempre la característica del hipócrita. Lo ve tan claramente en el caso de los demás, lo ve tan claramente en lo teológico, pero es culpable de la misma cosa que condena. ¡Qué cosa tan terrible! Y la tercera cosa es que deshonra a Dios al quebrantar la ley, aunque se jacte tanto de la ley y de su conocimiento de la ley. Tú que te jactas de la ley, al quebrantar la ley deshonras a Dios. Este hombre que se ha jactado de Dios, está deshonrando a Dios, y lo hace al quebrantar la misma ley de Dios que dice conocer tan a fondo y tan bien que incluso puede enseñar a otros. Estos son los rasgos permanentes de la hipocresía. Que Dios nos dé la gracia de examinarnos a la luz de ellos. Al leer tu Biblia día a día, ¿aplicas la verdad a ti mismo? ¿Cuál es tu motivo cuando lees la Biblia?
Es solo para tener un conocimiento de ella para poder mostrar a los demás cuánto sabes, y discutir con ellos. ¿O estáis aplicando la verdad a vosotros mismos? Al enfrentarnos al comienzo de cada nuevo año, podemos hacer propósitos para hacer la lectura diaria de la Biblia de una manera más diligente. Que Dios nos permita hacerlo y seguir algún esquema de lectura bíblica. Recorre la Biblia cada año si puedes, haz todo lo que puedas, y mientras la lees, aplícala siempre. Cuando leas acerca de los fariseos, dite a ti mismo, ¿ese soy yo? ¿Qué dice de mí? Deja que la Escritura te escudriñe, de lo contrario puede ser muy peligroso. Hay un sentido en el que cuanto más sabes de ella, más peligrosa es para ti si no la aplicas a ti mismo. Nuevamente hay otro peligro aquí para el predicador y el maestro, ya sea un maestro de escuela dominical o que tenga alguna otra posición. Cuidémonos de simplemente preparar una lección y dividirla bellamente. Y tener subdivisiones y presentarla en forma intelectual, puede ser el camino alto al desastre. Debemos aplicar la verdad a nosotros mismos y ser humildes con ella. Debemos tener mucho cuidado de no hablar de las cosas teóricamente, sin preocuparnos por la aplicación de las mismas a nuestra vida personal, no sea que así, inconscientemente, estemos deshonrando al Dios al que pretendemos adorar y al que deseamos servir. Todo esto es importante por los resultados a los que conduce, y ese es mi tercer punto. Es la tercera cosa que nos dice sobre la hipocresía. Este es el mensaje del versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por medio de vosotros. Vosotros, los mismos judíos que decís ser el pueblo de Dios, estáis haciendo que otros blasfemen el nombre de Dios. Aquí hay algo que tiene una aplicación obvia para nosotros. Me pregunto si alguno de nosotros, que somos cristianos, estamos haciendo que la gente blasfeme el nombre de Cristo y de Dios como lo hacían los judíos. Funciona así, los judíos decían, somos el pueblo de Dios. Se jactaban de Dios y de la ley. Decían, Dios ha ignorado a todas las demás naciones, nos ha escogido a nosotros y nos ha bendecido de forma tan significativa de esta manera. Ahora los gentiles escucharon todo esto y miraron. Y sacaron ciertas deducciones que eran perfectamente justas. Para empezar, los gentiles obviamente juzgaban a Dios por lo que veían en los judíos. No tenían un conocimiento personal o directo de Dios, pero aquí había una nación que afirmaba que era el propio pueblo de Dios, que eran los representantes de Dios. Así que los gentiles juzgaban a Dios por lo que veían en los judíos, y no se les puede culpar. De la misma manera, no se puede culpar a la gente hoy en día por juzgar a Cristo y al cristianismo por lo que ven en los miembros de la Iglesia. Y la ceguera de muchos cristianos en este punto es algo que no puedo entender en absoluto. La gente parece pensar que las masas están fuera de la Iglesia cristiana porque nuestros métodos de evangelización no son lo que deberían ser. Esa no es la respuesta. La gente está fuera de la Iglesia porque al mirarnos dicen, ¿qué sentido tiene ser cristianos? Míralos a ellos. Están juzgando a Cristo por ti y por mí y no puedes detenerlos ni culparlos. No solo juzgan a Dios y a Cristo por esto, sino que juzgan la verdad de Dios de la misma manera. Los gentiles dijeron, esta gente siempre está hablando de la verdad. Dicen que estamos en las tinieblas, que tienen una revelación maravillosa, que Dios dio la ley a su gran líder, Moisés, hablan de la verdad. Muy bien, dijeron, mira la vida que llevan los judíos, ¿es eso a lo que conduce la verdad? ¿Es ese tipo de vida y comportamiento el resultado de la verdad? Y así juzgaban la verdad por lo que veían en sus representantes. Y la gente hace lo mismo hoy en día con el cristianismo. Dicen, mira a esos cristianos. Míralos cuando están enfermos, míralos cuando creen que van a morir, míralos cuando algo va mal. Pueden hablar maravillosamente cuando el sol brilla y cuando los negocios van bien, y cuando no hay problemas en la familia, pero en el momento en que algo va mal parecen no tener nada. Son incluso peores que muchos que no son cristianos. ¿Es eso el cristianismo? Deducción perfectamente lógica, perfectamente justa. Y luego la tercera forma en que funciona es esta, juzgan la salvación de Dios por lo que ven en sus representantes. Los judíos siempre estaban hablando de liberaciones y de la salvación de Dios, y los gentiles miraban y decían, ¿es esta la clase de persona que Dios bendice? ¿Es esta la clase de bendición que Dios da a los suyos? Así que juzgaron toda la salvación por lo que vieron en los judíos. Gente está juzgando el cristianismo, el glorioso mensaje del tiempo de Adviento, y la cruz y la resurrección,
Y el Espíritu Santo, todo esto está siendo juzgado por lo que la gente ve en ti y en mí. Tomemos aquellas palabras de nuestro Señor a la mujer de Samaria: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 13-14. Y luego miremos a los cristianos, a los miembros de la Iglesia. Damos la impresión de que estamos disfrutando de este glorioso Evangelio del bendito Dios. ¿De qué nos aferramos y nos beneficiamos de las grandísimas y preciosas promesas? Somos partícipes de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Vivimos como príncipes, o damos la impresión de ser mendigos? Los gentiles están. Y luego el cuarto punto es este: ellos juzgan el poder de Dios por lo que ven en nosotros. Esto es muy importante. En el versículo 24, el apóstol cita Isaías 52, 5, casi literalmente de la traducción de la Septuaginta: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por medio de vosotros. Esto sucedió de la siguiente manera. Aquí estaban estas personas que afirmaban que eran el propio pueblo de Dios y que Dios se preocupaba por ellos y los amaba, y nunca permitiría que se les hiciera ningún daño. De repente fueron llevados al cautiverio de Babilonia. Fueron derrotados por el ejército caldeo y quedaron bastante desamparados. Su ciudad fue saqueada y demolida, y fueron sacados de su propia tierra. Y los gentiles miraban y decían: ¿dónde está su Dios? Siempre decían que su Dios era el único Dios verdadero, y que los otros no eran dioses pero a nosotros nos parece, dijeron, que esos otros dioses son más poderosos que el Dios de Israel. Si el Dios de Israel fuera el Dios todopoderoso del que han hablado, ¿habría permitido que sus enemigos los derrotaran? ¿Habría permitido que los humillaran y los arrastraran? Dijeron: su Dios no tiene poder. Estos otros dioses, Baal y Astarot, son los dioses que dan la victoria. De Israel no tiene ningún. Esto, de nuevo, es importante. No solo lo encontramos en Isaías, sino que hay una declaración muy extensa de este mismo principio en el profeta Ezequiel. Y cuando entraron en las naciones a las que fueron, profanaron mi santo nombre, cuando les dijeron: estos son el pueblo de Jehová, y han salido de su tierra. Pero yo me compadecí de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor Dios, no hago esto por vosotros, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde habéis ido. Y santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones, que vosotros habéis profanado en medio de ellas, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando me santifique en vosotros ante sus ojos. Ezequiel 36, 20-23. Luego sigue la profecía de lo que Dios va a hacer. Y el versículo 36 concluye: entonces las naciones que queden alrededor de ti sabrán que yo, el Señor, edifico los lugares en ruinas y planto lo que estaba desolado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Verás, no puedes esperar que los gentiles entiendan esto, pero así es como funciona. Los hijos de Israel fueron derrotados y llevados al cautiverio debido a su propio pecado, y porque Dios, como parte de su castigo hacia ellos, permitió que el enemigo entrara y los derrotara. Él pudo haberlo detenido, pero lo permitió para enseñarles, para castigarlos. Pero no puedes esperar que el enemigo entienda eso. Él no sabe, no tiene una mente espiritual. Todo lo que vio fue la derrota y el cautiverio de Israel, y por eso profanó el nombre de Dios, y dijo que Dios podría haberlo evitado. Y fue el pecado de Israel lo que condujo a eso. En lo que respecta a estos forasteros, condujo a una impresión totalmente falsa del poder de Dios. Y es tan cierto para nosotros como lo fue para los judíos de antaño. Al que ama al Señor, lo castiga. Hebreos 12, 6. Hay veces en que Él nos castiga simplemente reteniendo su sonrisa de nosotros, y somos abandonados a nosotros mismos y nos volvemos miserables y desdichados, y el mundo entero mira y dice: mira a ese miserable cristiano. Pero el mundo no sabe que somos así porque Dios nos castiga y nos castiga, no ve más que la miseria, y dice: ¿qué clase de Dios es el que deja que gente así sea derrotada por las circunstancias y las pruebas? Y así deshonramos el nombre de Dios y lo desprestigiamos, exactamente como hacían estos judíos de antaño. He aquí, pues, la poderosa exposición de la hipocresía por parte del apóstol. Su objetivo al hacerlo, como les recuerdo, es mostrar la inutilidad final y completa de apoyarse en un mero conocimiento de la ley y no ponerla en práctica. No solo no os servirá de nada, dice Pablo en efecto,
sino que está deshonrando y desprestigiando a Dios. Está haciendo que estos gentiles blasfemen de su nombre. Y esta fue una cita muy inteligente, si se me permite decirlo así, verán. Pablo les muestra que no es solo su idea, no solo su argumento, cita las escrituras que ellos conocen tan bien. Y les muestra cómo sus propias escrituras los condenan. Y se quedan sin un solo argumento en este punto en particular. Pero ahora, veamos la siguiente sección, que comienza en el versículo 25 y llega hasta el final del capítulo. Aquí, como ven, Pablo llega al argumento final. Aquí llegamos a lo que bien podemos llamar el último bastión de la defensa del judío. El apóstol ha comenzado a tratar con él al principio de este capítulo, y ha estado siguiéndolo. Ha estado diciendo cosas que el judío no puede responder, y el judío ha estado retrocediendo paso a paso. Lo hemos estado observando, y Pablo lo está siguiendo con argumento sobre argumento y aumentando la presión. Y por fin el gran argumento del judío sobre la ley ha desaparecido de repente. Muy bien, dice, recurro a mi última línea de defensa. La circuncisión. Ahora bien, dice, esto es algo que no se puede derribar. La señal de la circuncisión fue dada a los judíos y a nadie más. Y, aún más importante, la circuncisión es más antigua que la ley. La ley, después de todo, solo se remonta a Moisés, el gran legislador. Sí, pero sabes que aún más grande que Moisés, en cierto sentido, fue Abraham, a quien se le dio la señal de la circuncisión. Entonces, continúa, nos remontaremos más allá de Moisés y de la ley, nos remontaremos a la fuente, al principio, a Abraham, nuestro padre, el único hombre del que ha salido toda la raza, al que Dios le dio esta señal y este sello de la circuncisión, que seguramente es indisoluble. Y como somos judíos circuncidados, ¿cómo puedes decir que estamos bajo la ira de Dios? ¿Nos estás diciendo que Dios puede crear una nación para sí mismo y luego destruirla? ¿Nos estás diciendo que Dios puede estar enojado con su propio pueblo? La cosa es impensable. La señal de la circuncisión es un argumento concluyente de que estás equivocado. Puede que hayamos pecado, puede que hayamos fallado, pero somos el pueblo de Dios y Él nunca se retractará de su propia familia, de su propio pueblo. La circuncisión lo demuestra, este era el último bastión de los judíos. Así que el apóstol lo retoma. Aquí también hay una sola palabra que se me ocurre para describir su argumento, es devastador. Repasémoslo rápidamente así, porque la circuncisión si guardas la ley, ciertamente aprovecha, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se hace incircuncisión, v25. Lo que Pablo está diciendo aquí es que es cierto que la circuncisión tiene un gran valor, pero no tiene un valor intrínseco e inherente en sí misma. La circuncisión, dice, proclama que eres del pueblo de Dios, pero solo con la condición de que seas realmente del pueblo de Dios en un sentido verdadero y vital, es decir, que seas un pueblo santo, porque Dios es un Dios santo y su pueblo es santo. Circuncisión es una señal de que perteneces a Él, pero no es la única. Es una señal externa de algo interno, que es aún más importante, así que ya ves. La circuncisión ciertamente aprovecha, si guardas la ley, pero si no guardas la ley bien podrías estar incircunciso, tu circuncisión se hace incircuncisión. Luego, en el versículo 26, lo expresa de la siguiente manera, por lo tanto, si la incircuncisión guarda la justicia de la ley, ¿no se contará su incircuncisión como circuncisión? Aquí está de nuevo uno de los argumentos hipotéticos del apóstol, sí. Pablo no está afirmando aquí que cualquier persona incircuncisa pueda o haya guardado alguna vez la ley. Él está poniendo un caso teórico, hipotético. Si el incircunciso guardara la justicia de la ley, entonces, dice el apóstol, el hecho de que sea incircunciso no haría ninguna diferencia, porque lo que Dios quiere es gente que guarde la ley. Él quiere un pueblo santo, y si un hombre es santo, que esté circuncidado o no es irrelevante. No cuenta en absoluto. Esta es una vez más una idea muy astuta, que refuerza la primera afirmación. Va aún más lejos en el versículo 27, en efecto, dice, si este incircunciso cumple así la ley, no te juzgará la incircuncisión, que es por naturaleza, si cumple la ley, hipotéticamente, a ti, que por la letra y la circuncisión transgredes la ley. ¿Qué significa esto? Simplemente esto, si este hombre incircunciso cumpliera la ley, aunque sea incircunciso por naturaleza, aunque haya nacido entre la raza donde no se circuncidan, te condenaría absolutamente a ti, el judío, que tienes la letra de la ley y la circuncisión. Te condena de esta manera, te apoyas en la letra de la ley, te apoyas en tu circuncisión,
Y no has guardado la ley, así que no tiene ningún valor para ti. No está circuncidado, no tiene la ley escrita en letras delante de él, pero ha guardado la ley y por tanto es justo. Os condena a vosotros que tenéis la ley escrita y estáis circuncidados, os condena. De nuevo un argumento incontestable. Y eso lleva a Pablo al final, que es el gran principio de todo, declarado en los versículos 28 y 29, porque, resumiendo todo el poderoso argumento de todo el capítulo en estos dos versículos, no es judío el que lo es por fuera, ni tampoco la circuncisión que es por fuera en la carne, sino que es judío el que lo es por dentro. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, y no en la letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Permítanme decirlo de esta manera, lo que hace que un hombre sea judío, dice el apóstol Pablo, no es principalmente que pertenezca a una nación particular, no es una cuestión de apego nacional, o alguna posición externa. ¿Qué es entonces? Dice, es un estado interior. Es exactamente lo mismo con la circuncisión. Lo que es realmente la circuncisión no es algo externo, en la carne, como pensaban los judíos. Es algo del corazón y del espíritu, del hombre interior. No es algo meramente en la letra, sino que es un proceso interno, es decir, una señal externa de alguna gracia interna, de alguna operación interna. Dios lo dio externamente, simplemente para ayudarlos, pero lo real está dentro. Y luego miren esa frase final, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. El judío, como ves, se vanagloriaba de lo externo, y obtenía una buena cantidad de alabanzas por ello. Los fariseos eran muy admirados por la gente común, los respetaban y los alababan. Pensaban que estos fariseos eran hombres perfectos, estos grandes maestros suyos. Pero nuestro Señor les dijo un día, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que se estima entre los hombres es abominable a los ojos de Dios. Esto es Lucas 16, 15. Subraya. Una cosa muy sencilla: impresionar a los. Puedes impresionar a los hombres como predicador y como maestro y como persona moral. Ellos solo ven el exterior, solo ven la mecánica, el rendimiento, no ven el corazón, no ven el espíritu, no saben nada del hombre interior. Pero Dios ve el corazón, porque lo que se estima entre los hombres es abominable a los ojos de Dios. Lo que hace que un hombre sea judío no es que haya nacido de la nación de Israel, es su relación con Dios. No es la circuncisión, es el corazón. De hecho, puedo decirlo en una sola palabra. Lo hemos estado diciendo a lo largo de todo el capítulo como un argumento. No hay nada que sirva ante Dios, excepto la santidad. El autor de la epístola a los Hebreos lo expresa así en el capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está. O también, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán, Mateo 5, 8. Nadie más. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No es que pertenezcas a la nación de los judíos, no es que tengas la señal externa de la circuncisión. Eso no hace que un hombre sea judío. No es eso. Es el hombre interior del corazón, es esta santidad, es esta verdad, es esta relación con Dios. Y así, amigos míos, al llegar al final del capítulo, ¿aplicaré todo esto a cada uno de nosotros? Haré una serie de preguntas, como el apóstol hizo una serie de preguntas a esta gente. Desde el principio hasta el final ha mostrado que todo el argumento de los judíos no podía resistir su examen, su contrainterrogatorio. El caso se ha derrumbado, el último bastión ha desaparecido, el judío está condenado, no hay justo, ni siquiera uno. El mundo entero es culpable ante Dios, no hay diferencia entre el judío y el gentil, todos están igualmente perdidos. Pero apliquemos esto a nosotros mismos. ¿Alguno de nosotros se basa en la nacionalidad? Hay muchas personas que lo hacen. Nunca se acercan a un lugar de culto excepto ocasionalmente, un matrimonio, una muerte, un servicio de bautizo, alguna ocasión especial, quizás el domingo de Pascua. Pero, ¿sabes? Realmente creen que van a ir al cielo, dicen que quieren ir allí. Dicen, creo en Dios. Recuerdo haber hablado una vez con un hombre en esta situación que nunca se acercaba a un lugar de culto. Pero nunca me pierdo el servicio matutino en la radio, dijo, no me lo perdería por nada. Creía que era un hombre piadoso, que agradaba a Dios. Tenía la opinión, que muchos tienen.
De que todo el mundo en este país es más o menos cristiano porque es un país cristiano. Se basan en eso, y cuando hablas con ellos te dicen, por supuesto que creo en Dios, por supuesto que quiero ir al cielo, y creen que van a ir allí. No les gusta y no te creen cuando les dices que no van a ir allí. Pero no tienen nada en que basarse, excepto su nacionalidad. ¿O es que hay alguien que está escuchando esto y que confía en su bautismo? No me importa si fue bautizado de niño o si eres mayor de edad, no hay la menor diferencia, si confías en ello. Si piensas que el acto del bautismo es lo que te salva y te endereza, sea lo que sea que estés haciendo con tu vida, estás en la misma posición de los judíos. Al igual que ellos confiaban en la circuncisión, tú confías en el bautismo, ya sea por aspersión o por inmersión. O cualquier otra cosa que te guste, modo, edad, no importa, cualquiera que se apoye en él, y solo en él, está en la posición del judío que se apoyaba en la circuncisión. ¿O acaso confías en el hecho de que eres un miembro de la Iglesia, que tu nombre está en la lista de la Iglesia? Hay muchos que se basan en eso. Eso es de nuevo confiar en la circuncisión. Finalmente es inútil y sin valor si se confía solo en ella. ¿Hay alguien que confíe en tomar el sacramento de la Cena del Señor? Conozco a muchas personas que confían en esto, especialmente si lo toman muy temprano en la mañana. Si van a su misa matutina están absolutamente convencidos de que los pone bien. No tienen ninguna duda al respecto. Pero toda esa idea sacramental, por supuesto, cae bajo este castigo del apóstol. Enseña a la gente a confiar en esta gracia que se transmite, se les enseña, de una manera material y está inevitablemente en el agua, y en la hostia. Reciben la gracia, dicen, y confían en ella para cubrir todo. O para acercarnos un poco más a nosotros mismos, nos basamos, alguno de nosotros, en nuestro conocimiento del camino de la salvación como tal. ¿Nos basamos en nuestra familiaridad con los términos evangélicos? Me temo que conozco a muchas personas que se basan en esto, que son culpables de esto. Pueden usar los términos con mucha facilidad, pueden explicarte todo él. ¿Qué les pasa? Dices. Bien, lo que está mal con ellos, me parece, es que si un hombre es un verdadero cristiano, ha nacido de nuevo, tiene una semilla divina en él, es partícipe de la naturaleza divina, y debe mostrarse, y las vidas de tales personas a veces indican claramente que no tienen tal vida divina. Son mundanos, aunque digan las cosas correctas. Hay personas que se basan en el conocimiento de los términos y la forma de expresarlos, y piensan que su mero conocimiento los salva. No está en sus corazones en absoluto, está puramente en sus cabezas. ¿Quién confía en su creencia en el Evangelio? Porque si lo haces, entonces estás en la posición de los judíos. No debemos confiar en nada más que en el Señor Jesucristo mismo. La fe no nos salva, es Jesucristo quien salva, la fe no es más que el instrumento. Así que si confiamos en cualquiera de estas cosas estamos en la posición en la que estaban estos. ¿O hay alguien, me pregunto, que confía en una seguridad teórica? Me refiero a las personas que dicen, bueno, voy a las Escrituras y encuentro que dice, todo aquel que crea en él no perecerá. Yo creo en él, por lo tanto no pereceré, estoy bien. Y se detienen en eso. Esa es una base de seguridad. Pero sí se detienen en eso sin buscar los frutos del Espíritu o cualquiera de los resultados de la vida divina. Yo digo que se dirigen directamente a esta hipocresía de la que eran culpables los judíos, en su confianza en el mero hecho de la circuncisión. Estas son, pues, las cuestiones prácticas que se desprenden de este capítulo, uno de los más importantes, uno de los más serios de toda la Biblia. Ningún capítulo busca tanto la profesión como este segundo capítulo de la epístola a los romanos. ¿Estoy diciendo, entonces, que no hay valor en estas cosas? No. Hay un gran valor en todas las cosas que he mencionado, como lo había en la circuncisión. Todas son grandes privilegios, pero no salvan, y no son suficientes en sí mismas. Si se me permite usar el término técnico, ninguno de ellos funciona ex opere operato, en y por sí mismos, casi por un proceso mecánico. Ninguno de ellos. Son buenas señales, pero no se puede confiar en ellas para la salvación. Son excelentes si la realidad interior está ahí. Nada importa realmente, finalmente, sino la nueva naturaleza, la nueva vida, la semilla divina. El fideísmo no salvará. Un fideísmo que simplemente conoce los términos puede llevar a los hombres al infierno.
Lo importante no es que tú y yo digamos que creemos esto o aquello, aunque digamos que creemos todo el Evangelio. Ni siquiera eso es lo último que importa. Lo que importa en última instancia es esto: ¿hemos recibido la nueva naturaleza? ¿Tenemos la vida de Dios en nuestras almas? ¿Somos partícipes de la naturaleza divina? Se puede ser muy moral, se puede ser muy versado en las Escrituras, se puede discutir sobre ellas, se puede enseñar a otros y predicar a otros, se puede hacer todo esto, incluso más de lo que hicieron los judíos, y aún así ser condenado. Lo que importa es el estado del corazón. ¿Tenemos el corazón nuevo, el corazón limpio, el corazón en el que habita el Espíritu Santo? Que proclama que somos verdaderamente cristianos. Y, por tanto, mi última palabra es esta: si queremos asegurarnos de que no somos como los judíos en este aspecto, debemos examinarnos a nosotros mismos. Los judíos no lo hicieron, nunca lo harían. Levantaron esta ciudadela alrededor de sí mismos y dijeron: somos los judíos, no debes hablar con nosotros. Vayan a predicar a los gentiles, no nos prediquen a nosotros. Son como la señora, si se me permite decirlo, que una vez se quejó de mi predicación en la capilla de Westminster y dijo: este hombre nos predica como si fuéramos pecadores. Imposible. Verás, si eriges esa clase de ciudadela a tu alrededor, nunca sabrás que eres un hipócrita. Todos somos hipócritas por naturaleza, cada uno de nosotros. Ese es el resultado del pecado. Y la única manera de descubrirlo y de evitarlo y de escapar de él es examinándonos. Prestando atención a estas exhortaciones: examinaos a vosotros mismos, probados a vosotros mismos. Comprobad si estáis en la fe. Eso es lo que dice el apóstol a gente como esta. Recordad cómo lo dice en ese pasaje sobre la comunión en 1 Corintios 11, que el hombre se examine a sí mismo. Dice, porque algunos no se examinan a sí mismos que están enfermos. Muchos son débiles y están enfermos entre vosotros, y muchos duermen, dice, porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Que cada uno se examine a sí mismo. Tomemos estas preguntas inquisitivas que Pablo dirige a estos judíos de antaño y dirijámoslas a nosotros mismos. Vivamos con ellas, seamos capaces de responderlas. Permítanme sugerirles humildemente que solo pueden estar seguros de haberlas respondido verdaderamente y de haberlas enfrentado con honestidad cuando se miren a sí mismos y digan: en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, cuando se aborrezcan y se odien a sí mismos, y se pongan de rodillas en silencio, en su propia habitación. No en la esquina de la calle, no en un lugar público, sino en tu propia habitación con la puerta cerrada y las persianas bajadas, y reconócelo ante Dios y rompe tu corazón ante Él, recordando de nuevo que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, que Dios nos dé honestidad y verdad en nuestro interior para que permitamos que las Escrituras nos escudriñen. Y por lo tanto, al decidirnos a leer la palabra de más con diligencia, resolvamos permitirle que nos escudriñe hasta las entrañas, que sea honesto con Él, y que tenga cuidado. Porque hay millones de personas afuera que nos miran y observan, juzgando a Dios y a su Cristo y al glorioso Evangelio de la salvación por lo que ven en nosotros.